En este ejercicio vamos a utilizar integrales para encontrar el modelo que nos permite encontrar la masa de un cono. El ejercicio dice así. Supongamos que se tiene un cono sobre el eje X, con las dimensiones que se muestran en la siguiente figura. Observen cómo el cono tiene una base circular, de radio 5. La altura del cono es 10. Y podríamos expresar que el lado del cono no es más que una función equivalente a y igual a 1/2 de x. Nos preguntan, si la densidad de masa está dada por la función ρ de x igual a 1/8 de la raíz de 1 más x al cubo gramos sobre centímetro cúbico, contesta lo que se pide. Establece la integral que se requiere para calcular la masa del cono. Para poder realizar este ejercicio, lo primero que debemos observar es que si la densidad fuese constante, la masa no sería otra cosa que multiplicar ρ por el volumen. El problema es que ρ no es constante, lo cual significa que vamos a tener que segmentarlo en pequeños pedacitos. Por lo tanto, el volumen también tendrá que segmentarse en pequeños pedacitos. Para poder hacer esto, imaginemos que lo que nosotros tenemos en lugar de conos son pequeñas tajadas como si se tratase de un pastel. De tal manera que cortaríamos una primera tajada aquí, otra tajada aquí, otra tajada aquí, y empezamos a tener distintas tajadas, las cuales va a tratarse simplemente de pequeños circulitos. Observemos esto. Si nosotros observáramos la tajada entre esta y esta, más o menos lo que estaríamos observando sería una base circular grande y una base circular ligeramente más pequeña. Evidentemente, se trata de un cono truncado. Si nosotros hacemos que la distancia entre una tajada y la otra sea cada vez más pequeña, esta pendiente que nosotros observamos en los costados en realidad va a empezar a desaparecer. De tal manera que cuando la tajada es lo suficientemente pequeña, lo que terminamos son con discos. Si nosotros imaginamos cada uno de estos discos que tenemos en nuestro cono, lo primero que vamos a observar es esta altura corresponde a la distancia de la tajada. ¿Por qué? Porque cada uno de los discos se ve más o menos como esto que estoy dibujando en este momento. Esta anchura, de nuevo, corresponde ni más ni menos que al tamaño de la tajada. Podríamos decir delta x. Sin embargo, cuando nosotros observamos cuál es el radio de ese disco, el radio corresponde a la función y igual a 1/2 de x. En otras palabras, este radio que estamos observando no es otra cosa que 1/2 de x. Si nosotros hacemos que delta x se vuelva cada vez más pequeño, es decir, que tienda a 0, debemos de observar que entonces esta altura se va a convertir en un diferencial, en esencia en dx, mientras que el radio en realidad no está sufriendo ningún cambio, ya que lo único que hacemos es cambiar el tamaño de la tajada. Siguiendo la misma idea de multiplicar nuestra densidad por el volumen, lo que necesitamos es calcular el volumen de esta expresión. Nosotros sabemos que este pequeño diferencial de volumen no será otra cosa que multiplicar el área de la base, es decir, pi por radio al cuadrado, aquí es una x, por radio al cuadrado,
por la altura. Lo cual nos lleva a establecer nuestro modelo final. Nosotros podríamos decir que la masa de este cono sería la integral, porque vamos a sumar todas las distintas tajadas desde 0 hasta 10. Desde 0 hasta 10. De la densidad, donde la densidad nos dice que está dada por esta función ya en términos de x. 1/8 de raíz de 1 más x al cubo multiplicado por el volumen, que en este caso nuestro volumen no es otra cosa que pi por x medios al cuadrado de x. Simplificando, esto puede verse como la integral de 0 a 10, 8, 1/4, es decir, pi 32/8, tomando que pi viene de este pi que tenemos aquí, por x al cuadrado, por raíz de 1 más x al cubo de x. Y con esto terminamos nuestro ejercicio, planteando una integral que al resolverla nos brindará la masa de este cono.